Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro estudio de Escuela Sabática. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir el estudio de su palabra y damos la bienvenida a esta oportunidad a nuestro hermano Pastor Raúl Escobar y también al hermano Wilson Lema, que nos acompaña desde España como auditor de la Asociación General. Y ante todo queremos pedir la dirección de Dios a través de una oración silenciosa. Estudiaremos la lección bajo el título Calmando la tempestad, pero antes hacemos un pequeño repaso de lo que estudiamos el sábado anterior, el que da la paz. Vimos cuán importante es tener la relación con Dios como la única fuente de la paz, que nuestra situación, como lo coloca la palabra de Dios, somos cortos de día y hastiados de sinsabores, que estamos siempre bajo aflicción y somos consumidos como el humo, la experiencia del ser humano sin Dios, y que muchas veces el ser humano trata de buscar soluciones en fuentes que no retienen agua, en soluciones que no son realmente las soluciones. Dentro de ellas nos amonestaba nuestra lección a tener cuidado de confiar en el hombre, y hasta lo coloca aún más: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en el Señor. Y es Dios, a través de Jesucristo, el que nos da la paz, el que es la puerta, el que cuando entramos por Él encontraremos también pastos, o encontraremos la solución para satisfacer el hambre y la sed de nuestra vida. Y también coloca que hay muchas bendiciones. Estudiamos cuando nos acercamos y ponemos nuestras cargas, como dijo el Señor en esa invitación tan hermosa: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice que no solamente nos hará descansar, sino nos dará paz también y vivirá nuestra alma. Y será, dice, nuestro yugo fácil y ligera la carga. ¿Por qué? Porque el Señor estará a nuestro lado como la fuente de la paz. Y hoy estamos uniendo nuestro pensamiento con esta experiencia de Jesús en medio de una tempestad, bajo el título Calmando la tempestad. Y quisiera dar la oportunidad aquí a mis hermanos, ¿qué pensamiento desean compartir con respecto a ese título, Calmando la tempestad? Y quizás ya también planteando una pregunta que vamos a desarrollar en toda nuestra lección: ¿será que también nosotros estamos dentro de tempestades en este mundo? Ya me viene el pensamiento de lo que está pasando en este instante políticamente, ¿no? Uh-huh. En este país se debaten las autoridades legislativas en una tempestad tremenda, ¿no? Uh-huh. Se ve un caos y así pasa en la vida. Y precisamente me recordaba que hubo oportunidades donde la gente acumuló en los bancos mucho dinero y de repente hubo un colapso económico y los billetes valían tanto como un papel cualquiera. Precisamente en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se podía empapelar la casa con millones de billetes que ya perdieron su valor. Así que, ¿qué paz puede tener el hombre en las cosas de este mundo? Por eso dice que hay que poner el tesoro en las cosas de arriba. Ahí no hay ladrón que penetre y toda la paz entonces depende de la relación del hombre con Dios, de la confianza en ese banco celestial. Uh-huh, uh-huh. Muchas gracias, hermano Wilson. Recuerdo en estos momentos cuando un cliente se acercó al banco. Él es un cliente que tiene mucho dinero y en esos momentos me dijo: mira, tengo tanto dinero pero tengo tantos problemas. Quisiera no tener nada para no tener tantos problemas. Ahora mismo mi vida está llena de muchas tempestades, de muchas cosas, porque hay herederos que quieren que ya me muera para cobrar la herencia. Yo no quiero morirme. Yo quiero disfrutar todavía, pero mientras más disfruto, más problemas tengo. Y me planteó la pregunta y me dijo: ¿qué puedo hacer para tener paz, Wilson? Yo pienso que todo el mundo anda buscando esta respuesta. Quiero tener paz, quiero tener tranquilidad. Y yo le dije a él y le invité: el único que te puede dar la paz es Jesús.
lastimosamente ellos tienen otras creencias. Y él se rió, me dijo, pero eso es algo que no lo puedo ver. Le dije, ten fe. De todas maneras, solamente acudiendo a él puedes descargarte de eso que tienes ahora. Ujú. Aquí nuestro pensamiento de introducción en la lección. Dice, somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Vemos que también nos encontramos nosotros en medio de la tempestad de esta vida. Pero el que calmó las ondas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia, que reconcilia al alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor el corazón descansa. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Cuál es las principales tormentas? Aquí dice que las contiendas de las pasiones humanas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me pueden comentar mis hermanos aquí? Sí, lo estaba mencionando aquí el hermano como subdirector de un banco. Ahí se ve cómo el ser humano pone su confianza en lo que no vale, como decía la lección de la semana pasada. Si hay mucha agua y se pone en un depósito que tiene un agujero, se escapa todo el agua, como dice el versículo, ¿no? Basarse en algo que no tiene un depósito seguro. Entonces, lo único que es en toda tempestad para tener sosiego es la absoluta adquisición de fe. Fe es la respuesta a ese caballero. Creer sin ver, porque la fe es la sustancia de cosas que se espera y demostración de cosas que no se ven, y la gente lo que quiere es ver algo. Así es. Esas pasiones humanas, ¿qué puedes comentarme tú, hermano Wilson, con respecto? Dice que calma las contiendas de las pasiones humanas. Son las ondas, la tormenta, son esas pasiones humanas. Un día me dijo un psicólogo, me dice, mientras para otras personas hay crisis económicas, en cambio a mí me han aumentado los clientes, porque mucha gente está viniendo con mucha depresión, con mucho estrés. Y yo le dije, es increíble. ¿Es verdad? ¿Te han aumentado los clientes? Sí. Y sobre todo gente de alta posición, que vienen desesperados, que vienen con tantos problemas. Pero especialmente lo que más temen ellos es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en el futuro? Tengo miedo. Y claro, él como no tiene, lógicamente, nuestra idea cristiana, le aconseja humanamente, ¿no? Entonces, como decías, el hermano, los hombres confían en hombres y el hombre no le puede resolver. Solamente, como dice aquí, él es el único que reconcilia, es Dios, y calma estas pasiones, estas dificultades que tiene el hombre. Y me viene el pensamiento de que cuando vemos a los seres humanos, son como la azafata le pagan para que sonría. En las convenciones, en el avión, te sonríen, pero no sabemos lo que pasa adentro. Y me viene a cuenta una historia que ya la hemos repetido quizás varias veces, pero viene precisamente coincidiendo con esto. Cuando al psicólogo acude un hombre lleno de turbulencias internas, problemas que le acosaban, no sé de qué clase, pero el hombre estaba atormentado interiormente. Y va al psicólogo. Y el psicólogo todas las soluciones que le daba no le cabían. Dice, mira, yo te voy a dar una solución. Tenemos aquí en la ciudad un cómico que por lo menos a la gente lo hace pasar bien un rato y se olvida de todas las preocupaciones. Le dijo, eso tampoco es solución, el cómico soy yo. Hago reír a todo el mundo, pero yo lloro interiormente con todas las pasiones. Así que las soluciones
que pueda dar el ser humano no valen. Las pasiones, el ser humano se deja guiar mucho por sus sentimientos, mucho por sus impulsos, y eso muchas veces lleva, como tú decías, a querer desear lo del otro. Y todos esos conflictos también, tanto sociales como conflictos económicos también, porque nos dejamos llevar por esos impulsos, gastamos descontroladamente y después nos encontramos en estos líos y dificultades que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por sus emociones. Y aquí vemos también cómo podemos controlar todas esas luchas que tiene el ser humano por dejar libres sus pasiones, sus deseos, sus emociones, y después se encuentra en medio de estas tormentas. La tempestad en el lago. Después de un largo día, ¿qué instrucción dio Jesús a sus discípulos? Vamos a la primera pregunta. Hermano Wilson, ¿qué me puedes comentar al respecto? Nos relata la historia que después Jesús, de un largo día, de duro trabajo, de ardua labor, llegó un momento en que Él hizo referencia a sus discípulos que quería descansar, que quería reposar, porque Él estaba cansado y estaba hambriento, dice el testimonio. Por lo tanto, Él buscaba un lugar apacible y dijo, y les invitó a los discípulos a ir al otro lado del lago para poder descansar. Mas, sin embargo, también las personas que estaban allí no quisieron perderse la oportunidad de seguir escuchándole, a pesar de que Él quería descansar. Y más adelante veremos cómo otras personas siguen esto. El día de Jesús, ¿cómo era el día de Jesús, hermano Raúl? Mira, yo me lo imagino. Quizás antes que tú respondas, ¿será Sí. que tenía más tranquilidad en nuestras actividades diarias? Sí, yo me lo imagino como misionero cuando visito lugares, se hacen conferencias. Entonces, todo el mundo quiere una ayuda, especialmente cuando piden ayuda sobre problemas de salud. Todo el mundo. Y me imagino que Jesús, con ese poder que predicaba y sanando a tanta gente, se agolpaban, venía uno y llegaban las noticias y venían más y más y más. Y Jesús era un ser humano, fue un bebé, un niño, creció, entró al ministerio y en ese ministerio él no podía usar el poder divino para sí mismo. Era la tentación que él tenía, porque si lo hubiera usado entonces habría fracasado el plan de salvación. Así que él estaba agotado tremendamente. Por eso el texto bíblico, cuando llegó la noche, dice, pasemos al otro lado. Ya, muchas gracias. El Señor Jesús es un gran ejemplo para nosotros en nuestras labores también. Cuánta preocupación tenía para ayudar a la humanidad y servir. Pero también necesitaba el descanso, otro elemento importante en la regla de la salud, el descanso. Y también Jesús pidió pasar para otro lado para tener ese momento de descanso. También dice que estaban siempre allí los fariseos, quienes hacían todavía más pesado, digamos, agobiante el día, con sus críticas, con sus falsas interpretaciones. Y entonces no solamente tenía que Jesús sanar, hablar, exhortar la palabra, sino también que tenía que escuchar también a estas personas. Ya, es verdad. Vamos a la pregunta 2. Poco después de su partida, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué sucedió de pronto? Estaban ahora ya cruzando en la barca al otro lado. Y ahora, ¿qué sucedió? De las montañas viene un viento. Estaba todo calmado, estaba todo tranquilo. Y esa calma del lago de repente se cubre todo el cielo de tinieblas y la nota nos ilustra que vino un viento furioso por los desfiladeros de la montaña y que se abrían a lo largo del lago oriental y una violenta tempestad estalló sobre el lago. Es tremendo lo que aconteció, cambiando toda la escena de paz, de tranquilidad.
Ya. Que vemos que vivió una gran tormenta, pero ¿cuál era la situación de Jesús? Jesús estaba cansado. Él dice que inmediatamente que subió al barco, se fue hacia adelante a descansar. Muchas veces nos ha pasado esto que cuando estamos tan cansados, llegamos a casa y lo único que hacemos es acostarnos y se terminó todo. No sabemos más nada qué es lo que pasa después de un día agotador. Es interesante saber que las otras barcas también dice que fueron detrás de él, ¿no? Es decir, no solamente fue una barca, sino que varias barcas. Y estos pescadores que estaban con Jesús, que ya eran expertos en embarcaciones, en tempestades, dice que esta vez fue una tempestad especial. No como las otras que habían sorteado, sino que esta vez ya tuvieron cierto temor. Yo pienso que fue algo, como dijo el hermano, se oscureció de repente. Y ese lago que estaba tranquilo, de repente comenzó a tomar una cierta forma de tempestades. El mar, las olas comenzaron a ser más fuertes y esa barquita pues comenzó a sentirse insegura. Uh-huh. Jesús había estado trabajando, como dice aquí la sierva de Dios, día tras día las había atendido a la multitud sin detenerse casi para comer y descansar. No había sido solamente un día, sino varios días. Y Jesús cayó allí, estaba allí en la barca y quedó profundamente dormido. Pero los que estaban dirigiendo el barquito, expertos en la barca de pescadores de muchos años, ahora seguían a Jesús, pero vino ese tremendo conflicto ahora, este estar en medio de la tormenta. No sé si han tenido la oportunidad alguna vez de estar en una tormenta en el mar. Yo recuerdo una vez también que estuve en un barco, no era remo, pero había también mucho viento y las olas rompían y cruzaban por arriba del barco. Estaban todos muy mal de los movimientos de la barca y todos también muy preocupados. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Será que vamos a llegar al otro lado? ¿Será que se va a hundir la barca? Puedo imaginarme un poco el sentimiento de estos discípulos luchando ahí y aún más, no con motor, sino tener que hacerlo a remo, a fuerza de los remos. Esto no fue fácil. Y vamos a la próxima sección de nuestra lección, Señor, del viento y del mar. ¿Cuán desesperante se volvió la situación ahora? ¿Qué grito expresó el temor de los discípulos? Raúl. Maestro, maestro, que perecemos. Y despertan. Pero ahora, anterior a esto, veamos de que él se les olvidó que Jesús estaba ahí. Y en la negrura del momento no se veía nada. Nos imaginamos, lo relataba un pastor, hermano Cravioto, de que seguramente los discípulos, cuando el agua empezó a entrar al barquito, empezaron a sacar el agua. Y no se acordaron de orar ni nada. Y entonces se dirigen a Jesús y lo despertaron, ¿no? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y es interesante lo que dice aquí el deseo de toda la gente. Esto lo he oído muchas veces y me ha ayudado mucho a comprender muy bien la naturaleza humana de Jesús. Dice que cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto ese poder, o sea, él se había quitado ¿qué cosa? Se había despojado de la divinidad, como está ilustrado en el capítulo 13 de Juan, ¿no? Dice, se despojó del manto y vino a servir a los discípulos. Así que hay varios símbolos de esta dualidad en Jesucristo, ¿no? Ahora termino. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra es la que él estaba durmiendo. Y por eso tenía
completa confianza en el Padre. Por eso se nos invita a tener la fe de Jesús. Eso es un tema de suma importancia en esta lección. Ujú. Aquí tenemos que Jesús entonces recibe este clamor, maestro, maestro, que perecemos. Y como dice el otro texto, maestro, no tienes cuidado que perecemos. El comentario aquí también de la sierva de Dios dice que habían guiado a la embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades los discípulos, pero ahora su fuerza y habilidad no valían de nada. Había llegado un momento donde ya estaban exhaustos y que ya vieron la muerte también que se estaba acercando. Y aún más, como dice el otro pensamiento después, la duda y el temor los asaltaba. Y este es el conflicto de muchas veces en nosotros, que vemos nuestra limitación humana y nos desesperamos. Y comienza también, entra la duda y nos olvidamos, como dice aquí, absortos en sus esfuerzos por salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Porque ellos habían tomado la responsabilidad de remar ellos al otro lado. Lo querían hacer, pero no se dieron cuenta de que cuando llegó el problema, la dificultad, no le habían entregado todo a Jesús. No se dan cuenta que estaban llevando a Jesús. Y eso también nos pasa muchas veces. Y la pregunta ahora 4, ¿cómo reaccionó Jesús a su llamado de ayuda? ¿Qué revelaron sus acciones con respecto a su amor y poder? Bueno, Tengamos en cuenta que los apóstoles estaban gritando una y otra vez. Era tan fuerte el viento que yo me imagino que tampoco la embarcación era tan grande, pero el ruido era fuerte, porque dice olas, un mar turbulento y el viento era un fuerte viento. Y a veces hemos experimentado esa sensación cuando hay unos fuertes vientos, que el viento silba. El viento va silbando y entonces yo me imagino a los apóstoles ahí desesperados gritando y vos ves tras vez y ves tras vez. Y después la situación de que el agua ya comienza a llegar a la barca, a la embarcación, y entonces más temor y ya la barca comienza a zozobrar. Y las densas tinieblas decían más. Otro factor, no puedo ver a Jesús. Esto es lo que pasa al ser humano, ¿no? Cuando se aleja de Jesús, cuando deja y permite que las tinieblas lleguen a su vida. No lo puedes ver a Jesús. Por lo tanto, voy divagando. Y la otra es que ya no les puedo escuchar. Ya no le puedo escuchar y a veces cuando dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo también, corremos mucho peligro de ahogarnos. Uh-huh. Muchas gracias, hermano Wilson. Aquí vemos entonces que Jesús se levanta en ese momento, pero interesante cómo ellos se dieron cuenta de que Jesús estaba aquí. Aquí el comentario de la sierva de Dios dice que no solamente había mucho viento, sino había relámpagos y la luz de un rayo, el resplandor de un rayo, vieron la paz del cielo reflejada en el rostro de Jesús, que estaba tranquilamente allí durmiendo, descansando. Pero leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a Él para exclamar, Señor, sálvanos que perecemos. Vieron en Jesús la tranquilidad, también la paz, en la confianza en el Padre. ¿Y qué hizo Jesús en estos momentos? Hermano Raúl. ¿Qué es lo que hizo Él? Uh-huh. Solo 2 palabras. Calla, enmudece. Uh-huh. Y cesó el viento y hubo una gran bonanza. Así que si en nuestra fe vamos a Él. Ahora, tenemos nosotros en estas tempestades tremendas por las cuales se pasan en la vida. Hay momentos tremendos que no vemos el fin de la solución. Es lo mismo cuando uno entra en un túnel oscuro, no se ve el final, ¿no? Cuando uno va en avión, me ha pasado muchas veces. Y una vez me tocó a mí en Filipinas, en la última isla, ¿no? Son muchas islas, más de 30.000 islas. Pero hay una isla habitada que está, es en un grupo que pertenece al que continúa hacia Malasia, o quiero decir hacia Indonesia, ¿no? Y íbamos viajando ahí con el hermano Augusto Pizarro, otro misionero, y en medio, antes de iniciar el viaje nos dice el piloto, era un botecito así de ancho, podíamos ir sentados 2 personas, íbamos
hermano Augusto Pizarro, el traductor, y el piloto y su ayudante. Y el día estaba un poco triste, pero no estaba inquieto. Y cuando nos entramos, entonces vino la tormenta. Y ahora yo dije, oiga, no podemos regresarnos. Me dijo, mire, es lo mismo ir para atrás que para adelante. Yo prefiero ir adelante. Y era un barco que tenía unos bambús grandes a los lados, ¿no? Y claro, dicen que eso le impide hundirse, pero eran unas olas tremendas. Y ahí lo único que hicimos es orar. Y yo dije, ¿qué pasará ahora? Los dos que somos los dirigentes de la obra y los dos, si aquí se termina con nosotros, ¿qué va a pasar con esta obra? Y orábamos de una forma, me imagino, como los discípulos, ¿no? Y teníamos un traductor un poco presumido, ¿no? Y él se paró y quería calmar la ola. Muy distinto que Jesús. Jesús la calmó realmente y vino paz a los corazones. Pero ahora, ¿por qué se ocurrió este milagro? Veremos más adelante cómo ellos mismos reflexionaron. Muchas gracias. Hay un comentario aquí de la sierva de Dios muy importante, quiero recalcar. Nunca, dice aquí, dio un alma expresión a un clamor sin que fuese oída. Mientras los discípulos los hacían sus remos para hacerse un postrer esfuerzo, Jesús se levantó. Así también nosotros, cuando nosotros estamos en la lucha de la vida, ante tormentas que se enfrenta cuando clamamos a Jesús, dice, nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oída. Qué gran promesa de Dios también nuestras luchas y nuestros conflictos. Pero volvamos a la experiencia. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué reveló su emergencia? Según Marcos 4:40. ¿Qué encontramos aquí? Hermano Wilson. ¿Por qué ustedes están asustados? ¿Por qué ustedes no han confiado? Hace pocas horas eran ustedes testigos de grandes poderes, de grandes milagros, de grandes hechos que habían pasado de fe. Y ahora no ha pasado mucho tiempo y ustedes tienen miedo, han tenido miedo, sabiendo que estaba yo aquí, la persona que les daba seguridad. Pero claro, se dieron cuenta de que no tenían fe, de que todavía confiaban en sus propias obras. Ellos confiaban en sus remos, en los salvavidas, en los chalecos de salvavidas. Querían agarrarse a algo, sujetarse a algo. Y el ser humano hoy día vive así, de esa manera. Trata de salvarse agarrándose a sus propios esfuerzos. Y sus propios esfuerzos lo van a derrumbar, lógicamente. Y es Jesús el que está allí, dispuesto para ayudarnos. Este mundo de tinieblas necesita justamente ese rayo que ilumine y las personas puedan ver a Jesús allí. Dios nos ayuda a poder ver también esa tranquilidad, esa calma en Jesús y esa disposición de ayudarnos y poder también escuchar cuando Él nos llama. Hay un canto que lleva por título Paz en medio de la tormenta. ¿Ya? ¿Cuántas veces el ser humano, y nosotros también, tenemos a veces tempestades? Y el Señor nos invita a que tengamos paz en medio de esa tormenta, porque después de la tormenta ya vendrá la paz. Ya interesante también la pregunta de Jesús, dice que le preguntó con tristeza. ¿Por qué será que Jesús tenía tristeza cuando le hizo esa pregunta a los discípulos? Jesús cada día hablaba del Padre. Su tema favorito era el Padre. Y la confianza que se debía tener al Padre. Pero pasa como pasa al ser humano, se olvida. Por eso en el mandamiento, en el 4, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Los seres humanos somos olvidadizos tremendos. ¿De cuántos problemas el Señor nos ha salvado? ¿Cuánto ha sido su ayuda en nuestra vida? Los que hemos aceptado a Cristo y hemos dejado esta vida mundana, pecaminosa, ¿cómo ha habido un cambio? Pero hay momentos que nos enfrentamos con tormentas como esto y aquí donde Jesús nos reprende y nos dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Eso es lo que deberíamos pedirle, Señor.
aumenta mi fe, porque el enemigo ataca en forma distinta. La experiencia que hemos pasado no nos van a servir para otras dificultades. A veces pensemos que lo sabemos todo. Como decía al comienzo la nota, ¿no? Si nos recordamos, dice, somos tan impotentes como en esto, como los discípulos para calmar la tempestad rugiente. Somos impotentes. Conocimiento, sabiduría, titulación que tengamos, eso no nos capacita, no nos vuelve dioses. Seguimos siendo de polvo. Y como las plantas que hermosas se ven, ¿no? Pero esto se seca y se terminó, y así somos los seres humanos, impotentes ante los problemas. Debemos entonces, con esta lección, usar el título, la tempestad la puede calmar Él, porque hay tempestad en nuestra vida. Jesús, como mencionaba antes la pregunta, vino para brindar y demostrar el amor del Padre y el cuidado de Dios por nosotros. Y en esa tristeza el Señor estaba transmitiendo a los discípulos por qué tienen que sufrir siendo que estaba a disposición de vuestra bendiciones. Mi ayuda estaba aquí todo el tiempo, pero no me la pidieron. Estaba yo aquí con ustedes, estaba tranquilo yo y ustedes no me pidieron su ayuda, confiando siempre, dándole prioridad a lo que, como tú mencionabas antes, lo visible, lo nuestro, nuestras propias capacidades. ¿Y qué conclusión tuvieron que llegar después ellos mismos? Dando órdenes al viento y al mar. ¿Qué demostró el asombro de los discípulos ante la orden del Maestro al viento y al mar? Es interesante también esta pregunta. ¿A qué conclusión llegaron ellos? Bueno, sí, al principio tienen miedo de los hechos naturales que están pasando, de los fenómenos naturales. Y ahora cuando Jesús da esta orden, ellos nuevamente se apodera de ellos este factor de miedo, porque dice, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y estaban atemorizados. Pero después dice, se maravillaban y decían unos a los otros, ¿quién es este? Todavía en esos momentos ellos no habían visto estas experiencias, estos milagros, habían visto experiencias con personas físicamente, pero ahora experimentaron algo tan grande, ver que Él podía hasta dominar los fenómenos naturales. Para Él no era nada imposible. Entonces nosotros pensamos que nadie tiene un problema imposible de resolver si tiene a Dios en su corazón. Habían estado con Jesús, habían experimentado, como tú dices, milagros de Jesús, pero todavía no conocían a Jesús. ¿Cuántas cosas todavía está el Señor dispuesto a hacer por ti y por mí, querido oyente, queridos hermanos? ¿Cuántas veces sufrimos, pero porque no queremos entregarle nuestras preocupaciones, nuestras cargas al Señor? Y Él desea calmar también las tempestades en nuestra vida. Hermano Raúl. Yo creo que el principal problema que tuvieron los discípulos es el nuestro, porque ellos aceptaron a Jesús como el Mesías. Ya ven, Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Estaban viendo al niño que había crecido y se desarrolló en su juventud en una ciudad corrompida, pero no comprendían lo que el mismo Nicodemo no comprendió, porque quería hablar de las cosas divinas con él. Jesús lo llevó a lo único que le puede ayudar a comprender el plan de salvación. Tienes que nacer de nuevo. Nosotros tenemos que experimentar un nacimiento totalmente distinto por medio del Espíritu y recibir la gracia para comprender las cosas como Dios las ve. Y aquí precisamente en Isaías 9 hay un texto que tendríamos que estudiarlo, no una, sino repetidísimas veces, y será por la eternidad tema de estudio, porque dice aquí, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que en ese momento Jesús no había recibido el trono. ¿Cuándo lo recibe él? Cuando él pasa todos estos problemas, esa fe que él tuvo durante toda su vida, porque en la cruz mismo tuvo el que exclamar en su humanidad, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a veces nos pasa así a nosotros. Tenemos que tener la fe de Jesús, porque aquello mismo dice, ¿qué hombre es este que le obedecen los vientos? Ahora vemos la dualidad en Jesús. Era 100% Dios y 100% humano. Y en su humanidad vivió la obediencia, vivió la fe. Y esa fe de Jesús tenemos que conseguirla nosotros, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a comprender este personaje, Jesucristo. Y ahora, cuando Él resucita, y María se da cuenta de que ella estaba pidiendo un Cristo muerto. ¿Dónde se lo ha llevado? Dice, porque pensó que era el hortelano, el jardinero. Y entonces ahora le dice, no me toques. Cuando le dijo María, lo reconoció. Voy a mi padre, a vuestro padre. Fue a entregarle qué cosa. Su misión cumplida. Él alcanzó como ser humano la justicia que el primer Adán perdió y el segundo Adán recuperó. Entonces la justicia por la fe, en esa justicia que él vivió en la obediencia, es la que quiere que nosotros tengamos. Esa fe. Y entonces podemos tener esa paz en él, porque ahora, perdón, una ventaja que nosotros tenemos sobre los discípulos, Jesús todavía no había alcanzado el clímax, ¿no? Lo alcanza en la cruz. Y nosotros tenemos un Salvador que pasó por todo y es nuestro hermano mayor. Es Dios hombre. Gracias, Raúl. Es por esto que también acá dice la nota, así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Tenemos que tener esa confianza y experimentaremos estos grandes milagros también de Dios en nuestra vida. Y queremos concluir ya que el tiempo ha finalizado. Además de las tempestades físicas, ¿qué otras tormentas puede subyugar el Salvador, el Señor? ¿Qué se necesita para que esto ocurra? Rápidamente quiero escuchar los pensamientos de nuestros hermanos. ¿Cuáles son esas tormentas? Las tempestades de la tentación. Ya. Que el enemigo vez tras vez seguirá y seguirá, pero nosotros lo que debemos es hacer, confiar allí en Jesús y no confiar en nuestros remos, que estos van a perecer. Ya. Cuán importante es también ante esas tempestades que el enemigo coloca en nuestra vida para vencernos con la tentación, que podamos recurrir a la fuerza del Todopoderoso. Confiemos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza. Si estamos a punto de perecer, entonces nos acordamos de Jesús. Y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano, porque Él con tristeza reprende a nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor nos librará del peligro. Qué hermosa promesa de Dios para poder vencer también los conflictos internos, también las tentaciones que tiene el ser humano. Ya un pensamiento final está en la frase para meditar y dice que el pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no esté subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, Él nos puede transformar. Si lo permitimos que viva en nuestras vidas, tendremos paz. Entonces, si no tenemos paz, la culpa no la tiene nadie más que nosotros mismos que no aceptamos a Jesús. Queridos hermanos, queridos jóvenes, queridas familias, todos tenemos luchas que tenemos que enfrentar. Todos tenemos tormentas que enfrentamos en la vida. Tormentas, como hemos visto, de la tentación.
tormentas también en conflictos que tenemos que enfrentar, y no utilicemos nuestras propias fuerzas, no nos engañemos a nosotros mismos tratando de buscar la solución. Seremos aplastados con esas tormentas. Pero busquemos en Jesús, clamemos, pidamos al Señor ayuda, y así como el Señor Jesús calmó, ordenó allí calmar, y a través del poder del Padre fueron calmadas, también el Señor está a nuestra disposición para calmar las tormentas de las luchas de esta vida. No perdamos esa oportunidad. Dios también nos mira con amor, con misericordia, y está dispuesto a ayudarnos. Clamemos a Él y sometamos nuestra vida, todas nuestras inquietudes, todas nuestras tormentas en sus manos, y experimentaremos sus bendiciones. Dios nos bendiga, es mi deseo para todos. Amén. Amén. Queremos concluir esta lección con una oración también silenciosa.